los hermanos, de los amigos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a Centro Cristiano de Machala. Es un privilegio y un gusto poder reunirnos con ustedes para alabar el nombre de nuestro Señor y para ser ministrados por su palabra en este día. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos bendiga a cada uno de quienes estamos aquí, que nuestro corazón, que nuestra mente, nuestros oídos estén abiertos, estén despiertos, para que podamos escuchar lo que el Señor quiere compartir con nosotros hoy. Amén. Estoy segura que estamos cada uno de nosotros sintiendo muy fuerte lo que acabamos de cantar, de que somos más que vencedores, porque estamos viviendo días difíciles, es verdad. Estamos viviendo días en los que en realidad cuando abrimos nuestros ojos cada mañana, con todo el corazón decimos gracias Señor por un nuevo día de vida, porque en este último año y medio estamos descubriendo lo que tal vez antes hemos asumido como natural, el respirar, el vivir, el despertar, pero ahora nos damos cuenta que en realidad es un privilegio, que es una bendición cada día abrir nuestros ojos, que es una bendición poder tomar aire con libertad. Ahora ni siquiera eso podemos hacer con tanta libertad. Entonces, con mayor razón tenemos que tener un corazón agradecido y disfrutar cada día que el Señor nos da. Dice la palabra del Señor, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Y eso debe de levantarnos cada mañana y debe ser nuestra oración de cada mañana, disfrutar el día que el Señor nos está dando. Amén. Qué lindo que podamos estar aquí, como digo, disfrutando de la presencia del Señor. Para esta mañana yo tengo una pregunta para cada uno de nosotros, no solamente de ustedes, sino de nosotros. Y la pregunta es, ¿vas a la derecha o vas a la izquierda? Y de repente usted dice, bueno, dependiendo de a dónde vaya, ¿no es cierto? Dependiendo de a dónde vaya, ¿vamos a la derecha o vamos a la izquierda? Vamos a compartir hoy día un poquito acerca de para dónde será mejor irnos a la luz de la palabra del Señor. Yo había leído hace un tiempo atrás una historia de un pastor, de un amigo de un pastor, que se había graduado de chef y quería él probar su habilidad y sus artes culinarias. Y había invitado a un grupo de amigos, entre ellos a este amigo del pastor, no de Pastor Douglas, de un pastor X, que la verdad no sé su nombre, y los había invitado a comer a un grupo de amigos y les sirvió, comieron, disfrutaron y todo lo demás. Y luego de que ya estaban en la sobremesa, de que estaban conversando y comentando acerca de lo que habían comido y disfrutado, entonces él les comentó que lo que había hecho es que en unas galletitas o tartaletas, sí se ubican, ¿verdad? ¿Cuáles son las tartaletas? Esas como país chiquititos. Entonces había él preparado unas tartaletas especiales para el final, pero lo que él no le dijo a nadie y lo que quiso descubrir con sus habilidades era que había decorado tan bonito esas tartaletas, les había puesto, ustedes saben, pimientitos de colores y el perejil encima y trocitos de tocino frito, pero en el centro lo que él había puesto era comida para perro. Y todos disfrutaron de la comida y todos disfrutaron de esas tartaletas. Estaban riquísimas, todos se la comieron, pero todos comieron comida para perro. No les iba a hacer daño, lógicamente, no había puesto una cantidad grande, pero era comida para perro, disfrazada, camuflada con la otra comida para nosotros. Y la disfrutaron. Entonces hubieron algunos de los invitados que así como que, ¿qué me diste? Pero otros dijeron, no pasa nada, estaba bien, estaba agradable. Depende del gusto de cada uno y del pensamiento de cada uno en cuanto a la comida. Pero esta persona había hecho ese experimento con el grupo de amigos, darles comida de perro disfrazada con el resto de comida. Y a algunos les supo bien, otros dijeron, bueno, sí sabía medio raro, pero como venía de las manos del chef, pues ni modo, hay que comer, ¿no es cierto? Y estamos confiadas de que nos estás dando buena comida. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros estamos en esas mismas circunstancias. Estamos comiendo a veces comidita para perro mezclada con buena comida.
Y a veces nuestro paladar no sabe discernir lo que estamos comiendo. Simplemente lo aceptamos. Porque de repente confiamos ciegamente en la persona que nos está dando de comer, porque de repente no somos de las personas que saboreamos lo que comemos, nos da igual lo que venga, pero quienes se van a dar cuenta son los que cuando comen les gusta como que saborear, degustar, saber qué me están dando. Hay personas que les gusta y dicen, tú le pusiste a esto polvito de canela y a esto le pusiste, qué sé yo, nuez moscada, y pueden sentir con su paladar. Hay personas que tienen un paladar muy fino para sentirlo, pero otras que no. Simplemente comemos porque comemos. Los hijos del reino celestial, que somos nosotros, vivimos en este mundo en medio de muchas cosas que el maligno pone a nuestro alrededor. Estas personas, estos seres que son hijos del maligno, que están a nuestro alrededor, no son aquellas personas muchas veces que públicamente declaran que no creen en Dios o públicamente reniegan contra el Señor, que públicamente dicen, no, yo con las cosas de Dios, de la religión, no quiero saber nada. No siempre son ellos. Muchas veces los hijos del maligno simple y llanamente vienen camuflados, así como la tartaleta que les brindó este chef. Y muchas veces nosotros, los hijos de Dios, estamos mezclados con los hijos del maligno y no nos damos cuenta. Estamos allí conviviendo con ellos. Incluso muchas veces los hijos del maligno aún están camuflados dentro de la misma iglesia del Señor y no nos damos cuenta, porque lo saben hacer muy bien, así como este chef, a quienes sus amigos no se dieron cuenta. Ellos generalmente andan encubiertamente mezclándose, moviéndose entre nosotros, entre el pueblo del Señor. En realidad no son más que instrumentos de Satanás para dañar al pueblo de Dios, para dañar al Hijo de Dios. ¿Ustedes recuerdan la parábola del trigo y la cizaña? ¿Sí? Ok, vamos a recordarla juntos para quienes no la recuerdan bien. Está en el libro de Mateo, capítulo 13, versos 24 al 30, y luego nos vamos al verso 38. La palabra del Señor dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron pues los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Verso 38, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Es así como estamos viviendo ahora, trigo mezclado con cizaña. ¿Cómo vamos a poder darnos cuenta de cuál es la cizaña mientras estamos creciendo? Es difícil. La parábola del Señor nos está diciendo, es difícil diferenciarlos y podemos dañar al trigo al querer sacar la cizaña. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la cizaña en realidad? Estuve buscando un poquito, como siempre, el profesor, doctores, de todo, Google. Google dice que la cizaña es conocida comúnmente, es una planta, perteneciente a la familia de las gramíneas. Es de tallo rígido y puede crecer como hasta 1 metro de altura, con inflorescencias en las espigas y un grano de color violáceo. Regularmente crece en las mismas zonas productoras de trigo y se considera maleza en medio de ese cultivo. Como dije, es muy difícil reconocer a la cizaña cuando está creciendo con el trigo. Incluso dice que a veces se enrolla en el trigo, se mezcla tanto con el trigo, es muy difícil quererla arrancar. La única manera de reconocerla es cuando crecen. ¿Por qué? Porque el trigo
todos sabemos, el fruto del trigo luego se recoge, es semilla buena, es semilla excelente, que luego sirve para hacer harina y luego todos los días nosotros comemos pancito en nuestra mesa, ¿verdad? Y aprovechamos el trigo. Pero la cizaña crece del mismo tamaño, es muy parecida al trigo, da fruto como el trigo, pero este fruto es diferente, es un fruto oscuro y más o menos de todas las plantas un 10% nada más produce fruto. Tiene un sabor amargo. Si alguien ingiere esto, le va a producir vómitos, le va a producir náuseas y si se consume en grandes cantidades, incluso puede producir la muerte, porque en grandes cantidades es venenosa. Ese es el fruto de la cizaña. No sé si alguien por ahí de repente le dio curiosidad y cuando leyó la parábola fue a buscar qué es la cizaña. A mí me dio curiosidad de ver qué es la cizaña, porque uno en su cabeza dice, sí, cizaña, es como la hierba que crece por aquí. No, es muy parecida al trigo. Por eso en la parábola el Señor nos dice, no la arranques mientras está creciendo porque puedes arrancar trigo. Déjala que crezca, porque por los frutos que dé esa espiga es que tú vas a conocer cuál es trigo y cuál es cizaña. Nosotros la tenemos bien clara en este momento. La cizaña son los hombres malos, como dice en el versículo 38, son los hijos del malo. Y como dije, ellos se mueven disimuladamente. Ellos son muy buenos para encubiertamente trabajar en medio de los hijos de Dios, en medio del pueblo de Dios. Y está creciendo junto con nosotros. La única manera en que los vamos a reconocer es por sus frutos. Solamente los vamos a reconocer por los frutos que den. Por eso la importancia de que nosotros estemos siempre apercibidos y que nuestro diario vivir, nuestra búsqueda de cada día sea dar buenos frutos, porque es la única manera en la que nos van a reconocer. Es imposible que alguien que no ha nacido de nuevo, imposible que alguien que no ha tenido, que no tiene diariamente una intimidad con el Señor, es imposible que alguien que no ha tenido ese encuentro especial con el Señor en su vida pueda dar buenos frutos. Realmente eso es imposible. Va a estar creciendo y va a dar frutos, pero van a ser como los de la cizaña, que al final incluso terminan siendo mortales. ¿Y por qué no pueden dar buenos frutos? Simple y llanamente porque el Espíritu Santo de Dios no vive en esas personas. No vive en los hijos del malo, como dice la palabra del Señor. Eso es imposible. Quienes son hijos de Dios, quienes hemos experimentado ese encuentro especial con nuestro Dios, quienes experimentamos día a día esa intimidad con nuestro Señor, quienes le decimos con nuestros labios, Espíritu Santo de Dios, manifiéstate en mi vida cada día, Espíritu Santo de Dios, guíame a hacer las cosas correctas. Cada uno de los que cada día tomamos la palabra y decimos, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a escudriñar la palabra. Entonces estos, los hijos de Dios, somos los que vamos a poder crecer y dar fruto y fruto de bendición, fruto que sirve para bendecir y para nutrir a otras personas. Pero si no tenemos esta relación de intimidad con el Espíritu Santo, simple y llanamente vamos a dar frutos como la cizaña. Que sí, son frutos, pero no son buenos, son frutos que al final nos hacen daño. En estos días estamos más que nunca sintiendo muy, pero muy cercana la venida de nuestro Señor, el regreso de nuestro Señor, ese regreso tan esperado por cada uno de nosotros. En estos días, es el tiempo cuando con más fuerza tenemos que trabajar para dar buenos frutos, frutos de bendición. Porque ¿sabe una cosa? Estamos entrando en el tiempo de la siega, en el tiempo en el que, como dice en la porción que acabamos de leer, dice que vendrá cuando ya sea el tiempo de la siega, recoged primero la cizaña y atadla en manojos, ¿para qué? Para quemarla y simple y llanamente desaparecerla. Estamos en el tiempo de la siega. No sé si usted se está dando cuenta, pero estamos entrando en el tiempo de la siega, donde la cizaña va a ser sacada, va a ser hecha manojos y va a ser puesta en el fuego. Pero el trigo, el que da buen fruto, ese va a ir al granero del Señor. Hay un himno que es bastante viejo, no sé si alguien lo recuerde, lo ha escuchado,
no lo tengo bien en mi memoria, pero hay un himno que dice algo así como que yo quiero ser del granero del Señor. No sé si alguien tal vez lo escuchó, se me vino, no me lo sé. Pero es súper lindo porque uno puede darse cuenta que es una realidad. Cada uno de nosotros deberemos anhelar ser fruto bueno, ser trigo para estar en el granero del Señor. Así que tenemos que trabajar para ser reconocidos por nuestros buenos frutos. Dice en el libro de Mateo, capítulo 7, versos del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Estamos en una época, como les dije, de estar esperando ya la venida de nuestro Señor. Y es un tiempo de mucha confusión para muchas personas. Desde el año pasado recuerden que en los meses de marzo, abril, mayo, hasta junio no podíamos reunirnos y estuvimos alimentándonos mucho a través de redes sociales, espiritualmente hablando. Estuvimos alimentándonos mucho. Pero también dentro del pueblo del Señor hubo mucha gente que no tuvo el oído para poder discernir, para no poder reconocer estos falsos profetas de los cuales habla la Biblia, que aparentemente daban una palabra buena, que aparentemente daban una palabra para su crecimiento, para su bendición. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, el fruto se está viendo y muchas de esas personas han sido engañadas. Y no han sabido tomar un buen alimento, no han sabido discernir lo que han estado escuchando, no han sabido diferenciar a los falsos profetas, porque solo le vieron por fuera, como dice que están disfrazadas de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No hemos podido diferenciar el trigo de la cizaña. Y ahora tal vez podemos ver los frutos. Podemos ver, tal vez usted conozca a alguien de su familia, algún hermano que antes venía a la iglesia y ahora ya no viene. ¿Por qué? Porque encontró tal vez que es más cómodo quedarse en la casa y escuchar predicar por ahí. Y usted conversa con esa persona y le va a escuchar que empieza a decir cosas raras, cosas que no van de acuerdo con la palabra del Señor, porque está tomando un alimento que no es sano, porque no supo diferenciarla, no pudo ver el fruto bueno y el fruto malo. En la porción que acabamos de leer en el verso 15, la palabra guardaos que dice ahí proviene del griego prosejo. Significa estar alerta con todos nuestros sentidos con el fin de cuidarnos de cualquier peligro. Estar en guardia, ser cautelosos, eso significa la palabra guardaos que nos dice ahí. Nosotros en el español las palabras que leemos son como literales, textuales, guardaos, guardaos y ya. Pero como dice aquí, del griego tiene un significado mucho más amplio. Las palabras en el hebreo original que se escribió la palabra del Señor, es hermoso cuando usted descubre el significado de cada palabra, porque es amplio y es hermoso ver cómo el Señor utiliza palabras tan especiales para dejarnos que nosotros aprendamos y que nosotros disfrutemos al escudriñar la palabra del Señor. Y esta palabra guardaos nos dice muchísimo, que tenemos que estar pendientes, que tenemos que estar alertas, que tenemos que estar siempre muy despiertos con todo lo que escuchamos, con todo lo que vemos en este tiempo en el que estamos viviendo. No es fácil, hermanos. Por eso tenemos que estar creciendo sanos como las plantas de trigo, fuertes, para que cuando llegue la siega, nuestro fruto haga que nos reconozcan, pero de primera, a la primera que nos ven, reconozcan que somos hijos de Dios. Y de acuerdo a la porción que acabamos de leer, que el Señor nos está diciendo que tenemos que estar atentos. Entonces viene la pregunta, ¿cómo los vamos a reconocer?
Porque, estoy diciendo, tenemos que aprender a reconocerlos, tenemos que aprender a ver lo que es bueno y lo que es malo, discernir, dejar de lado lo que no nos sirve y aprovechar lo que nos va a sustentar, lo que nos va a bendecir. Pero ¿cómo los reconocemos? La palabra del Señor nos dice, por sus frutos. Pero para poder reconocerlos es porque usted ya sabe diferenciar lo bueno de lo malo, lo real de lo irreal, lo falso de lo verdadero. Supongamos que yo nunca en mi vida he comido toronja y me ponen varias frutas ahí y entre esas me ponen toronja. Yo voy a reconocer las otras, las que sí he comido, piña, mango, lo que quiera. Pero me van a dar de comer toronja y si nunca la he comido, no la voy a reconocer. No está en mi paladar el reconocer la toronja, no la he comido y me va a parecer algo raro, no me va a gustar, qué sé yo. Pero si no lo he probado antes, no lo voy a reconocer cuando me lo den después. ¿Recuerda usted que la semana anterior el pastor estaba compartiendo el hecho de que cuando alguien va a trabajar a un banco, la única manera que lo adiestran para que reconozca los billetes verdaderos de los falsos es al tacto, mirando, tratando, viviendo con el billete verdadero? Sus manos, sus ojos, tienen que estar muy acostumbrados al billete verdadero, a lo real, a lo que vale, para que cuando venga lo falso, usted lo detecta enseguida. Las personas que hacen bien el adiestramiento en el banco, cuando le llega un billete falso, solo al tacto, en medio de tanto billete que están ahí, ¿verdad? Cuenta y cuenta y cuenta, pero al tacto sienten enseguida cuando el billete es falso, porque el papel es diferente. Es esa misma situación en la que nosotros tenemos que vivir. Tenemos siempre que buscar lo verdadero y nosotros tenemos la verdad en la palabra del Señor. Entonces, si nosotros nos estamos alimentando cada día de lo bueno, nos estamos alimentando cada día de la palabra del Señor, de lo que es bueno, de lo que es verdadero, cuando venga una palabra que parezca que es del Señor, cuando venga alguien y le diga que le está dando palabra del Señor, pero a sus oídos suena raro, póngale cuidado. Pero para poder darnos cuenta de eso raro, de eso que viene falso a nosotros, primero tenemos que estar bien alimentados, bien seguros de lo verdadero que hay en nosotros. Si usted no se alimenta de la palabra, si usted no escudriña la palabra, si usted no está lleno de la palabra, si usted no está en una comunión íntima con el Señor, muy difícilmente va a poder reconocer lo falso. La única manera de reconocer lo falso es cuando usted sabe perfectamente lo verdadero que tiene en sus manos. Y en este caso, lo verdadero de la palabra del Señor que está en su corazón y en su vida. Es la única manera que usted puede reconocer cuando un profeta falso venga a usted con una palabra que no salió de la palabra del Señor. Una preciosa manera de saber que somos hijos de Dios, de saber que tenemos lo verdadero en nuestras vidas, es cuando nuestros oídos se han afinado y nosotros ya sabemos escuchar la voz de nuestro pastor. Cuando nosotros reconocemos la voz de nuestro pastor, muy difícilmente vamos a ir tras un pastor que no es del nuestro. Cuando usted está en casa y está en un cuarto, lejos del resto de la familia, y alguien lo llama, ya toca comer o para algo lo llaman, usted reconoce la voz, ¿verdad? Usted sabe si fue papá, si fue mamá, si fue su esposa, su esposo, si fueron sus niños. Uno reconoce la voz enseguida, por el diario vivir, porque usted los está escuchando todos los días. Cuando nosotros de repente tenemos la costumbre de escuchar X radio en la casa, estamos en la casa y estamos escuchando la radio. Usted conoce la voz de las personas que hablan en la radio. No lo ha visto muchas veces, pero reconoce la voz. Y si por ahí se le movió el botoncito de sintonizar la emisora, cuando usted está buscando, ni siquiera tiene que mirar el número de la emisora. Usted escucha la voz, ya, esa es la voz de la persona que habla todos los días, esa es la radio que yo escucho. Porque su oído está acostumbrado a la voz que está escuchando todos los días. Y como hijos de Dios tenemos que estar acostumbrados todos los días a escuchar la voz de nuestro pastor. Pero si usted no reconoce la voz de su pastor, entonces cualquier falso profeta, falso pastor que ande por allí, lo va a engañar. Porque no está acostumbrado a escuchar la voz del pastor de pastores. Ese pastor que dio su vida por usted.
Nosotros sabemos y hemos escuchado un montón de veces ese canto del pastor que dejó las 100 ovejas en el redil, las 99, perdón, y se fue a buscar la una que se había perdido. Ese pastor que dio su vida por usted, por la única, por la rebelde que andaba suelta por ahí, que la rebelde somos cada uno de nosotros, ese pastor es el que tenemos que nosotros escuchar y conocer su voz, tenerla tan clarita su voz. Si nosotros escuchamos y reconocemos la voz de nuestro pastor, muy difícilmente nos van a engañar, muy difícilmente una voz rara puede engañarnos. Podremos reconocer cuando alguna palabra no viene de parte de él. Puede venir cualquier persona, puede venir el hermanito más santo que usted conozca y puede venir a decirle, me dijo el Señor tal cosa. Pero si usted al escuchar eso que le dijo el Señor, le suena raro, y usted no, para nada se parece a lo que dice la palabra del Señor, póngale cuidado, porque esa no es la voz de su pastor. Usted va a reconocer cada día en la manera en la que habla su pastor. Incluso cuando estamos en casa, ¿verdad? Mientras hemos ido creciendo, nosotros reconocemos la voz de papá o la voz de mamá cuando está bien con nosotros y cuando está enojado con nosotros. Cuando mamá está bien nos trata de una manera, pero cuando hicimos algo malo, el tono de voz, la manera en la que nos llama, ya eso es, preocúpate, porque el tono de voz ya cambió. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan en el programa del Chavo del Ocho? Cuando todo estaba bien, la mamá le decía Kiko, pero cuando hacía algo malo, ¿qué le decía? Federico, ya, eso significaba que estaba en problemas. Asimismo, nosotros tenemos que aprender a reconocer la voz de nuestro pastor, sus tonos de voz, la manera en la que nos habla, cómo nos dice a cada uno de nosotros. Estoy segura que usted sabe la manera en la que el Señor, su pastor, lo llama a usted. Mamá, papá nos tienen nombres, ¿verdad? A veces en la casa. Al más chiquito a lo mejor le dicen el nombre con el diminutivo y al más grande de repente le dicen, qué sé yo, su nombre completo. Hay diferentes maneras que nos reconocen. Y asimismo el Señor a cada uno de nosotros, estoy segura que cuando usted habla con Él, usted puede escuchar la manera especial como le dice. Y nuestro oído tiene que afinarse a la voz del Señor. Si estamos viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor, es decir, viviendo en obediencia, entonces para nosotros va a ser muy, pero muy fácil reconocer la voz inconfundible de nuestro pastor. En el libro de Juan, capítulo 10, verso 14, y luego en el verso 27 y 28 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Qué hermosa promesa! Nadie las arrebatará de mi mano. Solamente nuestro pastor amado puede decir eso. Qué hermoso que el Señor diga, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Eso es lo que Él tiene que decir cada día de cada uno de nosotros. Ellos me conocen. Mis hijos de Centro Cristiano de Machala, mis ovejas preciosas, las ovejas de mi corazón, me conocen. Ellas reconocen mi voz y yo las conozco a cada una de ellas. ¿Y sabe lo más hermoso? Cuando al final, ¿qué nos dice? Nadie va a arrebatar de mi mano a mi pueblo de Centro Cristiano de Machala, porque ellos conocen mi voz, porque yo soy su pastor y ellos conocen mi voz. Y nadie los va a arrebatar de mi mano. Aprópiese de esa promesa, siempre y cuando usted esté seguro, 100%, que es una oveja del redil del Señor. Recuerde que las promesas del Señor están condicionadas a nuestra obediencia. Y esa promesa de que nadie nos va a arrebatar de su mano va a depender de que nosotros obedezcamos a la voz de nuestro pastor. Y seamos obedientes 100% a la voz de nuestro pastor. Esa dulce voz, esa tierna voz, que cuando uno está orando, literalmente uno siente como el Señor le susurra en su oído palabras dulces, palabras tiernas, palabras de ánimo. Aún para reprendernos, el Señor tiene una dulce voz.
Y esa es la que nos gusta escuchar. También nos dice en el libro de Mateo, capítulo 25, versos 31 al 34, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en el verso 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ok, aquí está mi pregunta entonces del comienzo. ¿A dónde va usted? ¿A la derecha o a la izquierda? Yo quiero ir a la derecha, pero eso va a depender también de cómo yo me esté comportando. Va a depender de mis frutos, va a depender de si sigo creciendo como trigo y doy buenos frutos para yo estar a la derecha. Y yo creo que es un momento en el que podemos pensar de acuerdo a cómo está mi vida, cómo están mis frutos. ¿Soy cabrito o soy oveja? Porque tenemos que ponernos a pensar, o sea, yo puedo decir quiero estar en la derecha y yo me considero que estoy en la derecha, pero tengo que analizar los frutos que estoy dando. Porque recuerde que cuando estemos delante de la presencia del Señor, dice la palabra del Señor, que muchos vendrán ante Él y le dirán: Señor, Señor, y Él les dice: yo no te conozco. Señor, pero si en tu nombre prediqué y eché fuera demonios. Señor, yo no te conozco. Entonces una cosa es lo que yo piense, que estoy a la derecha y que estoy bien, pero otra cosa es cuando el Señor está analizando mi vida y está viendo los frutos que estoy dando. Eso es otra cosa, ya eso es diferente, porque lo que yo piense es una cosa, pero lo que el Señor está demandando de mí, lo que el Señor está esperando de mí, eso es diferente. Pero nosotros tenemos que agradar al Señor con todo lo que estamos haciendo. Si nos decimos hijos de Dios, obviamente somos ovejas. Y eso implica que tengo que comportarme como tal y escuchar la voz de mi pastor y obedecer la voz de mi pastor, dejarme cuidar por él, dejarme guiar por él, dejarme sanar por él cuando estoy siendo lastimada. Tengo que saber comer como comen las ovejas. Porque no sé si usted se ha dado cuenta, pero ovejas y cabritos comen dos cosas completamente diferentes. Completamente diferentes. Las ovejas se alimentan solamente de vegetales, prefieren los pastos tiernos, las ovejitas siempre ellas huelen y buscan pastos tiernos y lo consumen con tal intensidad, lo comen con tanta gana que muchas veces llegan a la raíz de ese pasto tierno. Además, las ovejas pertenecen al grupo de los rumiantes. ¿Qué hacen los rumiantes? Tragan su comida, la ponen en un estómago, en una parte de su cuerpo y al rato la vuelven a sacar y la empiezan a masticar, a masticar, a masticar, a masticar y luego sí ya para hacer digestión, ¿verdad? Eso hacen los rumiantes y así funcionan las ovejitas. Por el contrario, los cabritos, las cabras, sí, también comen vegetales, igual que las ovejas. Ustedes tienen que haber visto las cabritas o chivitos que vemos por ahí, ¿no es cierto? Y comen de todo. Las cabritas no andan escogiendo como las ovejitas que buscan pastos suaves y pastos verdes. Ellas comen lo que se les venga por delante, siempre y cuando no sea tóxico. Tontas no son tampoco. No comen nada que les vaya, que sea venenoso, que se vayan a morir, pero comen de todo. Incluso comen aquellas plantas que tienen espinas, ellas se las comen. Que la planta huele mal, igual se la comen. Que la planta las va lastimando, no importa, igual se las comen. Ellas comen de todo lo que se les parezca por delante. E incluso si hay desperdicios por ahí de comida de las casas o los que crían chivitos les dan desperdicio de la comida, igual se la comen. Casi como chanchitos. Comen lo que se les ponga por delante. Entonces, dándose cuenta de todo eso, por eso el Señor dice: cabritos a la izquierda, ovejas a la derecha. Y cuando nosotros nos decimos que somos ovejas de nuestro pastor celestial, de nuestro pastor precioso, analícese qué estoy comiendo,
¿Estoy comiendo y buscando pastos verdes y pastos suaves que me alimentan? ¿O estoy comiendo cualquier cosa que se me ponga por delante? Espiritualmente hablando, no se diga físicamente, espiritualmente hablando. ¿Qué está comiendo? ¿Qué está buscando para comer? Hace un momento yo le decía, lastimosamente por redes sociales nos llega tanta información, tantas prédicas, tantos mensajes, tantos consejos. Pero si somos ovejas tenemos que empezar a cernir lo que estamos comiendo espiritualmente. No podemos comportarnos como cabrito, que venga lo que venga, yo lo escucho, yo me lo quedo y yo me lo grabo. Tengo que empezar a discernir, tengo que empezar a ver lo que estoy ingiriendo espiritualmente. Si digo que soy una oveja del Señor, si digo que cuando el Señor venga y ponga a los cabritos a su izquierda, a las ovejas a la derecha, y yo quiero estar a la derecha, entonces tengo que aprender a comer como una oveja. Tengo que empezar a dar fruto bueno como el trigo. Porque si no, voy a terminar a la izquierda y por más que yo grite y le diga, Señor, pero si yo todos los domingos, 7:45 de la mañana, estaba en Centro Cristiano de Machala, allí para estar en la iglesia. Yo no faltaba un domingo y yo venía los jueves y venía los viernes, Señor. Y yo le predicaba a mi vecina y de repente el Señor dice, no te conozco. De repente sí le predicaba a la vecina, pero de repente le predicaba chueco. Porque no le estaba predicando la palabra del Señor, la leche no adulterada, que es la que nosotros tenemos que ingerir todos los días. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, cuando aquí a través de su palabra nos dice que somos ovejas. No nos confundamos, por favor. Analicemos lo que estamos comiendo, si comemos como cabritos o estamos comiendo como ovejas. Escojamos lo que estamos comiendo. Porque cuando nosotros nos alimentamos de pastos verdes, nuestra vida va a ser completamente diferente. Porque esos pastos verdes, esos pastos especiales, solamente nos da nuestro buen pastor. El Salmo 23, que todos los conocemos, en el verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuántas veces hemos repetido el Salmo 23? Estoy segura que aquí muchos se los conocen de memoria. Pero si ve lo que dice el verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Delicados pastos, es la única comida que nos da el Señor. En Ezequiel capítulo 34, verso 14, el Señor dice, en buenos pastos los apacentaré, en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Nuestro pastor lo único que nos quiere dar son pastos frescos, pastos suaves, pastos buenos. Y eso lo encontramos en la palabra del Señor cada día. Allí está. La palabra del Señor es el pasto bueno y el pasto fresco. Si lo tengo allí en mi mano, la palabra del Señor, ¿por qué tengo que andar buscando comidita afuera como cabritos? Sí, está bien escuchar. Yo no digo que se cierre, que no escuche. Escuche, pero por favor, analice lo que esté escuchando. Cuando escuchemos palabra de afuera, y estoy hablando, cuando digo palabra de aquí, hablo de la palabra del Señor, de la Biblia, lo que usted lee, lo que usted escudriña, no solamente lo que usted escucha aquí, porque aún lo que escucha aquí usted tiene que analizarlo y tiene que cernirlo a la luz de la palabra del Señor. De repente, algunos de los hermanos que estamos aquí, nos equivocamos, no somos perfectos, nos equivocamos. Y usted tiene que estar pendiente de lo que escucha, igual que las ovejas. Usted tiene que aquí viene y come, pero llega a su casa y vuélvalo a sacar y empiece a masticar lo que usted escuchó. Y no solo aquí, lo que escucha en internet, lo que escucha de repente por ahí lo invitan a otra iglesia, quién sabe. Y usted escuche y coma, pero luego igual que la ovejita, sáquelo y empiece a discernir, y empiece a escudriñar para ver si lo que está escuchando es bueno. A ver si lo que está escuchando es real, está en la palabra del Señor. A ver si lo que está escuchando la va a nutrir, la va a refrescar como el pasto verde. O de repente le va a causar indigestión, porque está comiendo algo tóxico como los cabritos. Que aún los cabritos no se comen nada tóxico, comen espinas y comen cosas duras, pero nada tóxico que los envenene. Tenemos que aprender a discernir. Tenemos que ser sabios cuando ingerimos alimento espiritual. Cualquier cosa que a usted le parezca rara, que suene raro, que diga,
Así no dice la palabra del Señor. Yo creo que se equivocó. Vaya a la palabra, busque, cerciórese de lo que está escuchando. Dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo conocemos a nuestro pastor? A través de las Escrituras. ¿Cómo aprendemos a ser sensibles a la voz de nuestro pastor? A través de las Escrituras. Es la única manera que tenemos de escuchar y aprender y grabarnos aquí la voz de nuestro pastor. Las Escrituras son el único filtro que hay para encontrar la verdad. Pero hay que escudriñarlas. Si usted no las escudriña, si usted no las aprende, si usted no las graba en las tablas de su corazón, entonces difícilmente va a poder descubrir lo que no es verdadero. Difícilmente va a descubrir aquellas cosas que son falsas. Tenemos que estar pendientes. No nos podemos dejar engañar. Hermanos, hay mucha falsa doctrina, hay mucha falsedad, mucha maldad que se está multiplicando en el mundo. No permitamos que estas falsedades empiecen a enfriar el amor de muchos, como dice la palabra. Si el Señor lo dice, es porque va a pasar. Dice la palabra que el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos, porque no hemos sido sabios para escudriñar lo que estamos escuchando, de lo que nos estamos alimentando. No hemos sido sabios y eso va a hacer que nos enfriemos, porque vamos a permitir que la duda llegue a nuestra mente y a nuestro corazón. Y eso no puede ocurrir. Tenemos que estar seguros de en quién creemos. Tenemos que estar seguros de que somos ovejas y que el Señor nos va a llamar a su derecha cuando venga a separar a las ovejas de los cabritos. Nos queda un reto por delante. Analícese, vea cómo está su fruto, el fruto que está dando, si es bueno, si es de bendición, o si de repente está como el fruto de la cizaña. Cuidado. Estemos muy pendientes de los lobos rapaces que andan disfrazados de ovejas. La voz de nuestro pastor es lo único que tenemos que escuchar. Y la única manera de saber qué es la voz de nuestro pastor es cuando su palabra, cuando las Escrituras han sido carne, se han hecho carne en nuestra vida. Así que disfrutemos de la palabra cada día. Disfrutemos de la palabra cada día. Llenémonos de la palabra cada día para que estemos listos a confrontar cualquier cosa falsa que se acerque a nosotros. Que cuando venga usted seguro, con toda la seguridad le diga, discúlpame, pero la palabra del Señor no dice así. Lo que tú dices no es verdad porque la palabra del Señor a mí me enseña que es de esta otra manera. Pero con certeza, con firmeza, porque usted sabe la palabra. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre bueno, amado Señor, ¿cómo no agradecerte, Señor, en esta mañana por tu palabra preciosa que nos recuerda que tenemos que estar apercibidos, que nos recuerda que la única voz que tiene que mandar en nuestra vida, la única voz que debemos escuchar para guiar nuestros pasos, la única voz que nos va a llevar a la santidad cada día, es la voz de nuestro amado pastor. Tu voz, amado Señor, porque tú eres nuestro pastor. Tú eres nuestro pastor que cada día a través de las Escrituras nos da un pasto fresco, un pasto suave, el cual podemos alimentarnos y el cual nos va a llenar y nos va a sustentar. Amado Dios, ayúdanos cada día, Señor, a estar apercibidos de lo que tú nos digas y estar apercibidos y no permitir que nada falso llegue a nuestros oídos y a nuestra vida. Amado Padre, ayúdanos a estar firmes, esperando siempre, Señor, tu llegada, tu regreso. Que tu pueblo, Señor, como pueblo tuyo, estemos listos, preparados cada día, como que vienes hoy, Señor, y estamos listos a irnos contigo. Gracias, Señor, porque cada día tú nos mueves y nos mueves a estar agarrados más fuertemente de ti. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Honramos, Señor, tu presencia en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor.
Danos sabiduría para cada día escudriñarla, danos sabiduría para entenderla, danos sabiduría, Señor. Que tú nos hables cada día a través de tu palabra, allí donde más lo necesitamos. Que cada día nos fortalezcamos en ti. Que cada día crezcamos, Señor, como el trigo, para que cuando tú vengas, Señor, a la siega, nos recojas y nos pongas en tu granero. Amado Dios, gracias, gracias por tu palabra que nos bendice en esta mañana, que nos ministra en esta mañana, Señor. Gracias, amado Dios, gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén.